que en esta ocasión nos honra con su presencia al senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, y a nuestros compañeros senadores que la integran. Y les damos pues la más cordial bienvenida y le pedimos al senador Encinas que nos informen en relación a su quórum de su comisión. Bueno. Con mucho gusto, señora presidenta. Estamos 4 de los 5 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, con lo cual tenemos quórum y podemos pasar a instalar formalmente la sesión de Comisiones Unidas. Gracias. Lo mismo le pediría al senador Ríos Peter, secretario de la Comisión de Gobernación. De la misma forma, señora presidenta, hemos revisado las firmas que han quedado presentadas por parte de las senadoras y los senadores y hay quórum legal para iniciar la sesión. Muchas gracias. Por lo tanto, al proceder con el quórum, yo le pido al secretario, al senador Ríos Peter, que por favor nos auxilie dando lectura al orden del día de esta sesión. Perdón. Sí, la reunión ordinaria de trabajo del día 18 de diciembre del 2012 consta de los siguientes artículos o de los siguientes puntos. El primero será la lista de asistencia y verificación de quórum, mismo que ya se realizó. Lectura y aprobación del orden del día. Tercero, análisis y discusión del dictamen que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Y tercero y cuarto, clausura de la reunión. Bien, pues se somete a la consideración de la señora senadora y de los señores senadores. Si están de acuerdo con el orden del día, sírvanselo manifestar en la forma acostumbrada. Bien, siendo aprobado el orden del día, pasamos al dictamen del proyecto de decreto por el cual se reforma la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Yo le pediría que en este dictamen de esta ley, de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, para los efectos que un servidor público no acepte una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa. Cabe señalar que las propuestas a esta reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no fueron contempladas en el dictamen, toda vez que ya se encuentran contempladas en estos ordenamientos, por lo cual a mí me gustaría que nos apoyáramos en un cuadro que nos preparó para el análisis de manera más sencilla la licenciada Silvana Beltrones como asesora de la comisión. Por favor, si nos puede señalar sobre este cuadro qué sí procede en la propuesta y cuáles de aquellos puntos ya están contemplados en otras leyes o cuáles cuáles irían en contra de lo que señala la propia Constitución en sus conceptos. Okay. Dentro del dictamen se proponían 4 modificaciones. La primera era adicionar un artículo 50 bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Nosotros consideramos que no resultaba procedente en virtud de que la Ley Orgánica no es el instrumento jurídico adecuado para incorporar lo antes mencionado, ya que trata de un procedimiento y la naturaleza de esta ley es sobre la organización y atribuciones de la administración pública. Esto es el primer punto por el cual consideramos que no procede. El segundo punto trata de reformar el artículo 47, fracción 21 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Si bien es cierto que esta ley no contempla el que el servidor público que no acepte una recomendación de la CNDH o de la Institución de Derechos Humanos deba fundamentar y motivar y hacer pública su negativa. Si bien es cierto que no se contempla en esta ley, nosotros consideramos que para que quede redactado de una manera más clara, deberíamos hacer una adición del 21A, tal y como se hace en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue. Ya no la veo.
Diría, las recomendaciones que les presenta la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por el apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 46 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creemos que esta es una redacción más clara, ya que no solo contempla a la CNDH, sino también contempla a las comisiones estatales. Pasando al artículo 3 del dictamen, se propone modificar, reformar la fracción 19 del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Como lo acabo de señalar en el punto anterior, aquí ya se encuentra contemplado en la fracción 19A y trae la misma redacción que el artículo que acabo de leer, por lo cual consideramos que la reforma propuesta no se procede, ya que se subsana en esta fracción, que se hizo el 15 de junio del presente año y se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y ya por último, se propone reformar la fracción sexta del artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para agregarle que en los casos en que las autoridades no acepten o cumplan una recomendación de la CNDH, esta podrá dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente, a fin de que las autoridades responsables, con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa. Creemos que no procede, ya que se encuentra esta facultad plasmada tanto en el artículo 15, fracción 10, como en el 46 de la ley de la CNDH. Además, no creemos pertinente la palabra dar vista, ya que no creemos que es más común de práctica forense o penal, y no podemos ir más allá de la Constitución que contempla en el artículo 102 apartado B, que es a solicitud y no dar vista. Entonces, por lo cual consideramos que no procede, y ese es el sentido del dictamen que les estamos presentando. Bien, está pues, se somete a consideración de ustedes sus puntos de vista y sus opiniones sobre este dictamen. Bueno, nosotros hemos dado seguimiento precisamente a este planteamiento en la lógica de que fue la compañera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos quien la presentó. Hoy, durante el transcurso de la sesión, se estuvo tratando de afinar la redacción. Ella nos comentó que estaría seguramente aquí para observaciones finales, así lo había comentado con la presidenta Cristina. La duda que a mí me queda es si al final del día este texto fue consensado. Un poco lo dejamos en la lógica de poder generar un consenso entre ambas presidentas. Yo la estoy tratando de localizar, no he tenido oportunidad, pero tal vez sería una pregunta que haría con la finalidad más bien de armonizar lo que ha leído la licenciada Silvana. ¿Algún comentario más? De la iniciativa que presentó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora, si se revisa dos temas fundamentales de esa iniciativa, sí procede. Otros dos no, porque, por ejemplo, en el caso del último, lo comentaba Silvana, la palabra dar vista, no podríamos nosotros dejarlo tal y como llegó la iniciativa que envían, puesto que la Constitución habla de procede. Entonces son dos conceptos muy diferentes. Ese es en uno de los temas. Y también en el 50 bis se habla que también no procede en virtud de que en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no es el instrumento jurídico adecuado para que se incorpore lo antes mencionado, ya que se trata de un procedimiento y la naturaleza de la ley nos habla de la organización y atribuciones de la Administración Pública. Esos serían los dos temas que harían la diferencia con la iniciativa de la senadora Angélica de la Peña. Lo demás está como... Sí, entendemos que no hay en realidad una diferencia de fondo, sino es de técnica jurídica. Entonces, ¿por qué no se hace un último esfuerzo nada más para conciliar
los textos y me parece que pues, todos estaríamos con la idea de que se apruebe una vez cuidado ese paso. Y sí pediríamos que el equipo de Angélica pueda hacer una última participación en la redacción. De mi parte no hay ningún inconveniente, no sé si se le pueda llamar a Angélica, yo no conozco su celular. Un voto de confianza, ¿no? Pues un voto de confianza, senador Encina. Sí, yo creo que si se atiende esta solicitud y la Secretaría Técnica puede atender esta recomendación junto con la senadora promovente, podría darse el voto de confianza para que la redacción final sea aprobada. Particularmente porque esta fracción 31 bis del artículo 47 no hace sino abonar fundamentalmente en intentar fortalecer las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de las comisiones estatales, toda vez de que sus resoluciones no son vinculatorias. Son recomendaciones que la autoridad puede o no aceptar, y lo que se busca con esta reforma es que por lo menos dé una explicación en los casos donde no acepte la recomendación, para que esté fundada a derecho y esté bien motivada. Entonces, yo creo que podemos proceder de esa forma a fin de desahogar el proceso legislativo de las Comisiones Unidas. En el mismo sentido, es que estuvimos en la sesión, en el marco de la sesión, platicando con la senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y estuvimos realizando varias observaciones, y parece ser que prácticamente todas están tomadas en cuenta, menos esta última, donde da vista en vez de explicar. Entonces, yo igual, ninguna dificultad, nada más que puedan afinar la redacción en esta última parte, y por supuesto con la confianza para que esta redacción armonice todo, y estaríamos de acuerdo. Entendemos la expresión de la senadora Angélica de la Peña cuando habla de dar vista, ¿no? Pero hablamos con su secretario, buscaríamos a su secretario técnico o secretaria. El asunto es que la Constitución habla de solicitud. De hecho, cuando vino a comparecer, fue un ejemplo el último secretario de Seguridad, él en ese derecho que hablaba, el senador Alejandro Encina, algunas sí contestó y otras guardó silencio. O sea, no hay esa obligatoriedad o esa coerción en la ley para obligar. Ese es el único. Yo creo que yo le entiendo la fuerza que ella le quiere dar. Sí, adelante. Sí, yo creo que el ánimo o el espíritu de lo que se ha venido construyendo nos permitiría aprobarlo en lo general, no tendríamos ningún inconveniente. Obviamente lo que pediríamos es que en caso de que ya se afine, pues simple y sencillamente lo pasamos a firma para garantizar que esto se pueda ir al pleno como quedamos el próximo jueves. Entonces, bien, la propuesta que ha hecho el secretario de la Comisión de Gobernación, el senador Ríos Peter, es entonces votar este dictamen en lo general y dejar esa reserva para buscar hoy mismo al secretario o secretaria técnica de la comisión y afinar cómo queda el artículo, ¿qué era? 47, no, 46, no. Es el 47. Pero, sí, adelante. lo que 46. en la parte de dar vista es en cuanto a las modificaciones a la reforma a la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propuesta de este dictamen que se hace sobre la fracción 21 bis, eso de la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Por eso podemos aprobar hacer votación de esta y reservarnos la última. De la posible reforma a la ley. Entonces quedaría en reserva el artículo 6, exacto, fracción quinta, para poderlo entender, que es la que habla de dar vista. sí, la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es. Bien, entonces
sometemos a la consideración de las señoras y señores senadores este dictamen de iniciativa que pretende modificar la ley orgánica de la administración pública y la ley de servidores públicos. En lo general, quien esté por la afirmativa, sírvase levantar la mano. Aprobado. Y queda en reserva, si ustedes estuvieran de acuerdo, la fracción quinta del artículo 6 de la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos señala de dar vista. Esa es la que quedaría en reserva. No habiendo mayor asunto que tratar, pues concluimos esta sesión y agradecemos muchísimo a la comisión que preside el senador Alejandro Encina y a los señores senadores su presencia, y por ello damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a los integrantes de la Comisión de Gobernación.